2 y 3. Buenas tardes, queridos jóvenes estudiantes de la carrera de Ingeniería Civil en la materia de Geología aplicada a la Ingeniería Civil. Continuando con la temática de las aplicaciones de la ciencia de la geología a la Ingeniería Civil, precisamente tenemos el tema que tiene que ver con las tensiones transmitidas por las cargas en superficie hacia el terreno. Vemos nosotros que el terreno se ve sometido a cargas impuestas por las obras que nosotros ejecutamos. Estamos hablando de edificios, estamos hablando de terraplenes carreteros, estamos hablando de muros de contención, estamos hablando de túneles, etc. Fíjense ustedes que tenemos nosotros las cargas inducidas, las cargas transmitidas, quiero decir, por un edificio, transmite cargas al terreno y estas cargas se van disipando conforme nos vamos alejando del terreno natural o el punto de aplicación de la carga. A mayor profundidad, menor tensión, debido a las cargas impuestas en superficie, a las cargas que nosotros le transmitimos al terreno. Ahora, el peso no hay que confundir con la carga geostática. La carga geostática es la generada por el peso propio del suelo. A mayor profundidad, mayor tensión. ¿Correcto? Entonces, el efecto sumatorio de esas dos tensiones nos genera la tensión a la profundidad que nosotros queremos evaluar. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de saber si esas tensiones que llegan al terreno, el terreno tiene la capacidad de respuesta de poder soportarla y, lógicamente, asimilarla. Entonces, tenemos acá un ejemplo de fundaciones de edificios. Tenemos terraplenes carreteros que también transmiten tensiones a profundidad. Importantísimo evaluar a qué profundidad se transmiten dichas tensiones. Tenemos muros de contención, como los que estamos viendo acá. Y por último, y otros temas que tienen que ver también con otros tipos de carga, tenemos nosotros acá túneles. Tenemos cargas en superficie, tunelería, que va sobre, en este caso, una línea de metro subterráneo. Está recibiendo las cargas en superficie y todas las cargas que puedan llegar a él como producto de la carga geostática. Y otros ejemplos que nosotros podamos tener sobre el particular. Entonces tenemos nosotros la primera carga desarrollada por este señor. Esa teoría desarrollada fue desarrollada por Boussinesq allá por el inicio del siglo XX, como consecuencia del crecimiento de las ciudades. Empezaron a crecer las grandes ciudades en el mundo, edificios grandes, líneas de metro subterráneos, etcétera, etcétera. Estamos hablando de las grandes ciudades americanas: Nueva York, Chicago, París, Londres, Madrid, etcétera, etcétera. Entonces empezaron a estudiarse este tipo de esfuerzos que se generaban sobre el terreno como producto de las grandes obras que se empezaron a ejecutar en estas grandes ciudades, en estas grandes metrópolis. Entonces este señor llamado Boussinesq desarrolló esa teoría, la teoría de Boussinesq, que tiene que ver precisamente, y analizó diferentes tipos de cargas, pero la clásica que él desarrolló fue la carga concentrada, de ahí se derivaron las demás cargas. Entonces tenemos nosotros una carga puntualizada, carga puntual, aplicada en superficie, genera 4 tipos de tensiones. Tenemos tensiones verticales generadas en profundidad, que viene dada por la carga P sobre 2pi, 3z cuadrado sobre r cuadrado z cuadrado. Simplificando viene a ser 3p, la carga aplicada en superficie, dividida entre 2pi z cuadrado por el coseno del ángulo que forma entre la vertical y la ubicación del diferencial de suelo que estamos analizando, el diferencial de terreno. Lo mismo pasa con la tensión radial. Tenemos una tensión radial de un diferencial de suelo a profundidad que viene dada por la expresión de abajo. Pero ya aparece un concepto que se llama relación de Poisson. ¿Cuál es la relación de Poisson? La deformación transversal respecto a la deformación longitudinal. Esa es la famosa relación de Poisson. Él mide el efecto de la deformación transversal respecto a la deformación longitudinal, que después lo vamos a terminar aplicando allá. ¿Okay? Tenemos la tensión tangencial, que también tangencia al diferencial de suelo, que viene dada por la expresión de abajo, que va a ser P sobre 2pi z cuadrada, y lo que tiene que ver con las relaciones trigonométricas que están plantadas en la ecuación. Al mismo tiempo tenemos las tensiones de cortadura, tau RZ, que las tau RZ son las tensiones de corte que se generan sobre el diferencial de suelo o diferencial de terreno, que hacen que lógicamente el suelo se vea sometido a esfuerzos de solicitación. Que la expresión viene dada, para calcular esa tensión a profundidad, se la calcula con la expresión de abajo. Correcto, esto para cargas puntualizadas. Repitiendo lo que era la relación de Poisson, si tenemos nosotros un diferencial, tenemos un diferencial o un espécimen
de un material cualquiera que se ve sometido a esfuerzos de tracción o de compresión. Si se ve sometido a esfuerzos de compresión, el elemento se ensancha. Precisamente ese ensanchamiento podemos medirlo nosotros con la deformación transversal. Y el acortamiento elástico nosotros lo medimos con la deformación longitudinal. La relación entre la deformación transversal respecto a la relación deformación longitudinal se conoce como el módulo de Poisson. Famoso módulo de Poisson que me mide precisamente en el estado elástico la deformación transversal respecto a la deformación longitudinal. Entonces, de la misma manera, este señor llamado Boussinesq analizó para una carga distribuida en línea, en superficie, y calculó que la tensión a profundidad viene dada por esta expresión de aquí. Sigma z va a ser 2 carga Q sobre coseno a la cuarta del ángulo, se divide entre pi por z. Z, que es la profundidad donde queremos evaluar la tensión. Y a través de ahí se forman los famosos bulbos de tensiones. Lo que resulta de la unificación de todos estos puntos nos genera el famoso bulbo de tensiones, que para la ingeniería geotécnica, para la ingeniería de fundaciones, es de fundamental importancia evaluar los bulbos de tensiones. ¿Correcto? Por otro lado tenemos las cargas distribuidas en faja. Cargas distribuidas en faja, tal como viendo acá. Y de la misma manera también se calcula la tensión vertical, la tensión horizontal y la tensión de cortadura. Con esa fórmula nosotros evaluamos las diferentes tensiones a profundidad como producto de las cargas impuestas en superficie. Entonces estamos viendo nosotros que estas expresiones son de fundamental importancia para evaluar las cargas que llegan a profundidad en el terreno y compararlas con la capacidad que el suelo tiene, la capacidad que tiene el suelo para soportar dicha carga. Porque de lo contrario, si las tensiones de solicitación son superiores a la capacidad de carga del suelo, el suelo puede colapsar. Si colapsa el suelo, colapsa el edificio, colapsa la estructura que está siendo soportada por el suelo. Por eso es que es de fundamental importancia evaluar estas tensiones a profundidad como consecuencia de las cargas impuestas en superficie. ¿Impuestas por quién? Por el ser humano, a través de las obras que él proyecta en superficie. ¿Correcto? Entonces, nuevamente repito, en las grandes ciudades donde empezaron a construir grandes rascacielos, interactúan las cargas entre sí. Si yo tengo un edificio de 5 pisos aquí, que construí hace 5 años atrás, viene un señor y construye un edificio a los 5, 6 o 7 metros a mi lado y construye un rascacielos de 20 pisos, entonces, ¿qué quiere decir? Que las tensiones que está transmitiendo este señor a través de sus fundaciones al terreno le van a afectar a la fundación del edificio. Entonces ahí aparece una relación de tensiones. Hay una superposición de efectos de tensiones que hay que evaluar, porque de lo contrario afectaría a la fundación más antigua como producto de las grandes tensiones que estoy transmitiendo al edificio adyacente. Por un lado. Por otro lado, en la construcción de túneles, en las grandes ciudades, en las grandes urbes, Nueva York, Chicago, Londres, etcétera, etcétera, nosotros sabemos que todo el sistema de metro viaja de manera subterránea. Y sin embargo, en superficie tenemos edificios de 20, 30, 40 pisos. En Chicago tenemos edificios de 70, 80 pisos. Y por debajo el suelo está completamente hueco. ¿Como producto de qué? De la construcción de túneles para la construcción de las líneas de metro. Entonces, ¿cómo nosotros evaluamos esas tensiones a profundidad para diseñar y tenga condiciones de estabilidad geotécnica esa tunelería que hemos hecho para la construcción del túnel, para la ejecución del túnel, de la línea de metro? Tiene que ver con la evaluación de la tensión a profundidad de la fórmula que hemos visto nosotros acá. Entonces son de fundamental importancia entender estos conceptos ya a la hora de las aplicaciones de la ingeniería geotécnica a la ingeniería aplicada, a la ingeniería de suelos aplicada. Muchísimas gracias por la atención, queridos jóvenes.